Bueno, compañeros, buenas noches. Eh, lo que vamos a hacer el día de hoy es crear una base de datos dentro de MongoDB con una colección y con unos respectivos documentos JSON. Entonces, lo que estamos haciendo acá en este momento es abriendo la base, la aplicación MongoDB Compass para próximamente abrir la consola de MongoDB. Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos es verificar eh, la aplicación de escritorio de MongoDB Compass. Vamos a verificar que tenemos una base de datos que se llama inventario de vehículos, y mediante esta base de datos tenemos una serie de colecciones que no se visualizan porque no hemos dado conexión. Este es el puerto de conexión 2707. Entonces vamos a inicializar el puerto de conexión. Entonces vamos a darle conectar. El puerto de conexión se va a abrir. Aquí ya estaba practicando, pero vamos a empezar desde cero otra vez, porque la práctica hace al maestro. Entonces, empecemos desde cero. Entonces, se puede crear de aquí, desde esta consola, desde esta MongoDB Compass. Me parece en mi forma de pensar algo como fácil, algo como dinámico, pero las cosas entre más fáciles no son como lo mío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la consola de MongoDB Compass. Entonces, vamos a crearla por la consola. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí ya abrimos la consola de MongoDB, y aquí esta consola está conectada, eh, se está comunicando con esta aplicación de escritorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer el llamado en las bases de datos que hay existentes en MongoDB Compass. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la sentencia shwdbs. Entonces ya hicimos el llamado, y estas son las colecciones que hay existentes dentro de MongoDB Compass. Entonces, estas colecciones eh, nos indican que son los datos que hay existentes, pues, dentro de la aplicación de Compass, dentro de esta base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear, como dice la tarea, vamos a crear una base de datos que se llame colección de parque. Entonces vamos a crear acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hagamos el llamado de la sentencia para generar esta base de datos. Entonces vamos a utilizar la sentencia use parque. Entonces el sistema ya nos abre las puertas para que utilicemos, para que creemos la colección parque. ¿Cómo creamos la colección parque? Muy sencillo. Tenemos la sentencia, pero no tenemos datos dentro de la colección, lo que significa que el sistema no nos va a reconocer ninguna base de datos existente. Les muestro shwdbs, y como pueden verificar, no existe ninguna colección llamada parque en estos datos. Entonces, lo que hacemos es, nuevamente hacemos un llamado de la sentencia para crear la colección parque. El sistema nos abre la puerta de enlace para crearla. Nosotros lo que hacemos es crear la colección. ¿Cómo creamos la colección? Hacemos la sentencia db.create collection, y abrimos el paréntesis, comillas simples, le damos el nombre de la colección, en este caso sería parque. Entonces, comillas, cerramos el paréntesis, verificamos la estructura db.create.collection parque, y automáticamente el sistema nos reconoce la creación de esta de esta colección llamada parque.
Entonces, el sistema nos dice, la tarea nos dice que tenemos que crear esta base de datos llamada parque. Ahora nos dice que inserte 5 documentos. Entonces vamos a insertar los 5 documentos. Para insertar los documentos, como ya la base de datos está creada, la base de datos parque, ya en este caso fue creada. Si nosotros hacemos este llamado sentencia, nos va a aparecer acá. Pero no lo vamos a hacer porque es más largo el video. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a insertar los documentos. ¿Cómo los insertamos? Empezamos db punto parque, que ya está creado, punto insert, y insertamos, hacemos la estructura, creamos la estructura. Entonces, ¿qué documentos? ¿Cómo empieza la estructura? La estructura empieza con una llave, creando un documento JSON. Entonces, una vez ya creado este documento, esta llave, le estamos dando la orden al sistema de que empiece a reconocer que es un documento JSON. Entonces, le damos enter y empezamos a crear la estructura. Entonces, ¿cómo creamos la estructura? Primero que todo, entre comillas. Siempre la estructura empieza entre comillas. Primero empieza entre la llave y seguimos con comillas. Entonces, entre comillas empezamos. Nombre. En este caso, vamos a hacer una base de datos creando datos de personas. Entonces, nombre, Andrés. Cerramos las comillas, le damos una coma, terminamos con una coma. Nuevamente, para volver a empezar el dato, tenemos que iniciar otra vez con comillas. Esto se tiene que repetir siempre. Apellidos, en este caso, Almira. Cerramos nuevamente las comillas, verificamos siempre que esté verificando la estructura para no ir a cometer errores. Nuevamente otra vez con la coma al final. Nuevamente el sistema vuelve y empieza. Aunque también lo podemos hacer de otra manera, pero no, en este caso lo vamos a hacer así. Apellidos, edad, 34 años, la coma, verificamos, pongámosle género, masculino, y ya para terminar pongámosle teléfono y metemos un teléfono 5674894. Para terminar, siempre que se vaya a crear un documento con estructura JSON, al final de la última sentencia, de la última línea de código, de la última línea pues de llamada de dato, no se debe poner coma, para que el sistema reconozca que va a ser un cierre del sistema, del llamado, de la creación del documento. Entonces se debe cerrar de la misma forma que se vio. Entonces, en este caso, primero va la llave, cerramos con llave, cerramos con paréntesis, y automáticamente el sistema ya nos reconoce que tenemos un documento JSON creado. ¿Cómo lo podemos verificar? De la misma forma que estamos verificando acá arriba esta base de datos. Vamos a hacer el llamado show, o lo podemos hacer de esta manera: db.parque, para cortar más el tiempo, db.parque.find .ready. Verificamos la estructura, veremos. Y podemos visualizar que el sistema nos creó el documento, pero el sistema automáticamente crea una llave si usted lo desea.
Si uno no desea que el sistema cree la llave, pues sencillamente lo hace lo mismo que está en el sistema acá, comillas, ID, hace la referencia al nombre del documento, como lo va a llamar, y lo cierra de la misma forma. Entonces, en este caso estamos dejando que el sistema cierre, haga su mismo llamado, su misma creación de ID, porque identificador, porque él es no tenemos en realidad no estamos creando una base de datos específica. Esto es solamente una base de datos de prueba. Entonces, ¿qué hacemos acá después de todo esto? Bueno, el sistema, la tarea, nos pide que tenemos que inventar 5 documentos. Entonces, vamos a crear los 5 documentos. Entonces, con el teclado y la flecha hacia arriba de las direcciones, podemos seleccionar nuevamente el documento y lo que hacemos es cambiar los datos que hay existentes para no tener que crear nuevamente otro documento. Entonces aquí pongámosle, bien, pongámosle apellido Ardila, eh, démosle un ejemplo de 65 años, género masculino, teléfono, cambiamos el teléfono, pongámosle un 3 4 5 6 8 y verificamos. Siempre hay que tener en cuenta la verificación de las estructuras. Le damos enter y automáticamente el sistema ya nos reconoce que hemos creado, le hemos dado la sentencia para crear un documento, otro documento, y o sea que en este momento tenemos dos documentos. Volvemos nuevamente con el teclado, flecha hacia arriba, le indicamos al sistema que queremos hacer el llamado nuevamente a la estructura, hacemos el llamado a la estructura, cambiamos los nombres, eh, Armando, pues Armando quedó con Armando Peláez, edad 34 años, masculino, teléfono 78454. Le damos el segundo documento, nuevamente hacemos el llamado, cambiamos nuevamente los datos, pongámosle Rodolfo, apellido Polilla, por que tiene 45 años, género masculino, y pongámosle, cambiamos este número telefónico y tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, ese sería el último documento. Entonces metámosle aquí un género femenino, metámosle una mujer. Entonces pongámosle Bea, ya, Andrea, pongámosle Bevia, pongámosle edad, pongámosle 34 años, femenino, 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 y cambiemos el número telefónico, pongámosle 341 234. Entonces, de esta forma ya tenemos los 5 documentos creados, que es lo que nos pide la tarea como tal, con estructura JSON, que es esta que está acá, las comillas, y las llaves, la creación de estas llaves, esa es la estructura JSON, con su respectiva terminación. ¿Cómo hacemos para verificar? Nuevamente hacemos el llamado y para evitarnos tanta escritura, nuevamente con el teclado y con las flechas hacia arriba, hacemos el llamado de la sentencia, que es esta. Verificamos con enter y automáticamente el sistema nos arroja este resultado: 1, 2, 3, 4, 5 documentos. Ahora tenemos que modificar
el primer documento y el último documento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Independientemente uno de uno, hacemos el llamado a la sentencia db.parque, que es la colección en la que vamos a hacer el llamado, el cambio de documento, punto update, abrimos el paréntesis, abrimos el corchete y esta versión de Mongo, esta que tenemos nosotros, la que descargamos, resulta que esta versión nos deja cambiar solamente, no sé si serán todas las versiones o será solamente esta, pero he detallado en videos que exige esta ID, que tiene que ser por esta ID, no sé si será de pronto las versiones más presentes, y en otras he visto que se puede cambiar cualquier dato del documento como tal completo, haciendo referencia en el llamado a la sentencia. Les voy a indicar mejor, explicar mejor. Entonces, digamos que queremos cambiar el dato del primero, queremos cambiarle los años. Entonces, digámosle nombre es igual a Andrés. Entonces, Andrés. Entonces, cerramos entre comillas, cerramos el documento JSON, cerramos la comilla y nuevamente volvemos, abrimos el documento JSON. Utilizamos el signo de pesos, creo que es pesos porque eso yo le doy signo de pesos. La palabra set, volvemos, abrimos el documento JSON, le damos qué está indicando este documento y lo que está indicando es el dato que le vamos a querer cambiar acá. Entonces, le estamos indicando aquí que mediante esta base de datos Parque, esta colección llamada Parque, que es todo esto que está acá, todo esto que está señalado, le queremos cambiar que busque el nombre Andrés. Entonces el nombre Andrés. Y a ese nombre Andrés que le cambie los años. Entonces aquí le vamos a dar igual años que sean iguales. Hay un error. Esto va aquí. Es igual a años. Y ¿cuántos años? Entonces entre comillas vamos a ponerle que sea igual a 50 años. Cerramos comillas. Cerramos la llave. Cerramos una segunda llave porque recuerda que tenemos dos llaves. Tenemos una y tenemos dos. Y cerramos el paréntesis. Verificamos la estructura del documento, la sentencia, db.parque.update, nombre, Andrés, el llamado a la sentencia, utilizando la palabra set, años, es igual a 50 años. Verificamos y automáticamente el sistema nos reconoce la orden y nos hace el llamado a la sentencia. Nuevamente, para no tener que hacer toda la escritura, hacemos nuevamente el llamado por el teclado y solamente buscamos otro dato que sería siendo el último dato, que sería Andrés, pero en este caso, carajo, ¿qué pasa acá? Tengo dos datos repetidos y ¿qué es lo que pasa acá? Debian, este es Palmira. Entonces aquí vamos a darle nuevamente, busquémoslo por apellido. Apellido, el apellido es Devia. Y verificamos la escritura. Apellidos, no apellidos, sino apellidos. Hay que tener mucho cuidado con esto. La ortografía es muy, muy, muy indispensable en este sistema. Si no, el sistema arroja muchos errores y no deja que haga la corrección. Pues en este caso aquí le vamos a cambiar a este Debian, le vamos a cambiar el teléfono.
Entonces sería teléfono y vamos a colocarle 4, 5, 6, 2, 3, 4, 1, 2. Verificamos la estructura, parque, Undate, apellidos, lo está buscando por apellidos, apellidos, Devia, punto C, teléfono, y le damos enter para que el sistema nos arroje el resultado. Listo. Entonces, ¿cómo verificamos? ¿Cómo hacemos la verificación? Muy sencillo. Debe, nos llamamos la sentencia debe.parque. Inclusive podemos hacerlo nuevamente como lo hacíamos antes. Debe.parque.fin.prete y nuevamente el sistema nos arroja el resultado. Y como pueden verificar, aquí tenemos un teléfono terminado en 2134 y aquí el otro está terminado en 3412. Y aquí tenemos los años. Y aquí tiene 34 años. Y aquí tiene... Uy, carajo, aquí como que algo pasó. Parece ser que el sistema no me reconoció un dato. 34 años. 34 años. Debe ser porque este dato está repetido acá. Que no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se crearon 6 documentos. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, igual forma, pues de esta manera se crea la sentencia. Aunque si nuevamente podríamos hacer el llamado. No hay ningún problema. Podemos colocarle, nuevamente hacemos el llamado por el nombre. Le colocamos el nombre de la referente de la persona y también podemos cambiar el teléfono. Pongámosle que el teléfono sea un 34 12 36 78 y verificamos la estructura, un date, nombre, enderezo, teléfono, pero en este caso nuevamente el sistema nos va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque resulta que acá hay un Andrés y acá arriba hay otro Andrés. Entonces, para evitar que el sistema nos bote un error, nos arroje un error porque puede pasar, entonces cambiamos la estructura. Entonces, en vez de pedirle que es nombre, nuevamente apellido y pongámosle el apellido de la parte de arriba, Palmira. Entonces, Palmira, verificamos la estructura, y verificamos si la estructura está en orden como tiene que ser. Clicamos enter y el sistema no me reconoció. Dice parking date apellidos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? Apellidos. A esto me refiero. Cualquier error de escritura, el sistema automáticamente no reconoce el llamado y arroja un error. Entonces, apellidos. Y ahora sí el sistema me reconoció que hay un cambio. Entonces, nuevamente hacemos el llamado. Verificamos. Y aquí el sistema nos está arrojando un sistema, un error. Esto fue un error. Esos errores suelen pasar por estas coincidencias de datos. Lo mejor que se puede hacer cuando se hace referencia a un llamado de un documento es referenciarlo por la ID. El inconveniente es que con la ID, en este caso como el sistema al que la está creando, por tener tantos paréntesis, en cuestión de paréntesis, en cuestión de comillas, entonces es algo complicado porque pues toca tener más experiencia, más precaución, más cautela, más sabiduría para saber cómo se va a hacer este llamado. Por eso en este momento lo estamos llamando con los datos. Pero si verificamos el llamado que hicimos, le pedimos que nos cambiara el teléfono,
el teléfono terminaría en 3678. Verificamos si efectivamente el teléfono termina en 3678. Entonces, volviendo al tema de la tarea nos pide que que actualicemos el primero y el último, listo. Liste la colección completa, listo. La colección está completa. Aunque podemos hacer el llamado chw y aquí nos aparece la colección. Entonces, datos de primer y último registro. La tarea nos está pidiendo que tenemos que borrar el tercer documento. 1, 2, 3, el tercer documento. Entonces, ¿qué vamos a hacer para borrar el tercer documento? Hacemos el llamado nuevamente, porque al haber hecho el llamado de la sentencia show dbs, lo que hicimos fue salirnos de la base de datos que estábamos creando y empezar nuevamente en el inicio. Entonces, nuevamente vamos a hacer el mismo recorrido, pero de una forma más rápida. Entonces, use parque, de la sentencia use. El sistema ya la reconoce, entonces aquí le vamos a crear la sentencia shw collections para que el sistema nos reconozca la colección que hay dentro del sistema y nos reconoce que está la sentencia parque. Entonces hacemos el llamado a la sentencia db.parque.fin.pretty. El sistema nos reconoce nuevamente el llamado, nuevamente estamos dentro de la colección y lo que hacemos es crear la sentencia para borrar el tercer documento. Entonces db.parque, refiriéndonos a la colección, delete un documento, delete one, y hacemos el llamado nuevamente el documento que se desea borrar, que en este caso vendría siendo este de acá, tercero. Pero en este caso no quiero entrar mucho en, en, en detalles. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de borrar. Por lo menos se puede borrar solamente un dato y delete tiene varias opciones. Entonces, cuando le estamos dando delete one, es porque queremos borrar un dato, estamos indicando al sistema que borre o un dato o un documento. Entonces, en este caso, si le damos solamente one, ponemos esta referencia, lo más lógico es que el sistema nos vaya a borrar este dato. Entonces, lo que yo he hecho hasta el momento es este dato, este documento, lo que hago es copiar y pegar la estructura como está diseñada, como la diseñó el sistema, y lo único que acomodo para indicarle al sistema de que si es ese documento y no tener fallas, entonces es copiar, pegar y terminar la estructura del documento como tal. En este caso vendría siendo una llave y un cierre de paréntesis. Y de esta manera verificamos la estructura y validamos. Y como pueden ver, el sistema nos arroja un resultado. En datos pasados, en pruebas pasadas, el sistema me había borrado varios datos por la forma en que lo había hecho, que les había comentado ya en la parte pasada, pero descubrí esta forma, no sé si será a la derecha, a la izquierda, pero descubrí que de esta forma eh, se puede borrar, y obviamente que debería ser así porque un documento se basa por el título, no por la ID.
Bueno, compañeros, qué pena ahí. Seguimos acá. Entonces resulta que en esta vamos a verificar la sentencia para borrar el documento. Entonces verificamos la sentencia, parque let one, y efectivamente 1, 2, 3 se verifica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Se borró un documento. 2, 3, 4, 5 documentos. 2, 3, 2, 3, 4. Bueno, listo. Entonces ahí se puede verificar que el documento fue borrado. ¿Qué documento se borró? El tercer documento. ¿Cómo era el nombre del documento? Armando. Entonces busquemos Armando acá. Como pueden ver, no está Armando, no aparece Armando en esta lista. De esa manera se hace la ejecución de la orden para que el sistema reconozca y haga la sentencia. Entonces, ¿qué más pide la tarea? La tarea pide eh, lista de datos completa. Entonces, volvemos nuevamente. HW, DBS. Tenemos ya la lista completa, pero el sistema nos pide que creemos una sentencia para hacer el llamado de un documento. Entonces, la sentencia, bueno, entonces nuevamente, user parking shw collection. Uy, nos arrojó un error. Show collection. Verificamos cuál es el error. Show collection, error de escritura. Nos arroja que la colección que tenemos creada es parque y vamos a entrar dentro de la colección parking para hacer el llamado al documento. ¿Cómo hacemos el llamado al documento? Muy sencillo. Entonces, eh, esta nuestra estructura que tenemos acá, vamos a hacer el llamado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Aquí en Find vamos a crear el filtro. Entonces, abrimos llave. Le damos uno de los nombres, los documentos que queremos crear. Le damos comillas. Digamos, le vamos a poner Rodolfo. Cerramos comillas. Cerramos la llave. Y verificamos la estructura. Punto parque, punto fin. Punto parete. Entonces, la estructura siempre tiene que ir nombre sin comillas, pero el referente sí tiene que ir con comillas. Verificamos. El sistema nos arroja un error. ¿Cuál es el error? Hay que verificar el error. ¿Por qué me aparece error? Bueno, nuevamente, estoy verificando aquí el sistema. Me he dado cuenta de que tengo una falla de escritura. ¿Cómo? No puede ser, pero suele pasar. Es algo gravísimo. Entonces, nombre era con N, con M lo tenía con N, y obviamente el sistema no va a reconocer y vuelve y hace la misma. Entonces verificamos, el sistema automáticamente arroja el resultado y de esta manera hemos culminado con la tarea que nos solicitaban. Entonces, crear una base de datos llamada parque. Listo. Insertar 5 documentos con la estructura JSON. Listo. Actualizar datos del primer y último registro. Listo. Lista de colección completa. Listo. Borrar el tercer documento del parque. Listo. Lista de la selección completa. CP 1. Listo.
Aunque aquí hay un dato que no sé por qué lo está pidiendo o qué está pidiendo, pero lista de colección de datos completa, no sé, de pronto tendrá que ser con una tarea pasada, pero bueno, con más tiempo verificaremos. Crear la sentencia prometida obteniendo un documento listo. Entonces, de esta manera ya culminamos con este video ilustrativo, verificando y compartiendo cómo se debe crear una base de datos. Esta consola, este método de llamado sentencias en la consola de Mongo eh, no tiene, es prácticamente es un universo, o sea, tiene muchas sentencias, muchas formas, de una manera en que uno puede llamar a un documento, se pueden llamar a muchos documentos, hay muchas sentencias para llamar a un documento, existen sentencias para llamar filtros. Entonces, mi consejo, de pronto, si esto es para los compañeros, es que sigamos practicando, sigamos enfocándonos en practicar, en seguir en esto, porque la verdad es que siempre, eh, pues es duro el camino, pero entonces hay que practicar, ¿no? Hay que practicar y les doy la recomendación, practicamos y eso el día de mañana esto va a ser un juego para nosotros. Entonces, bueno, de esta manera ya estoy en este video y les agradezco mucho por el tiempo, aunque fue mucho tiempo, pero bueno. Y vamos a ver cómo nos va.